participantes, los que esta tarde nos hablarán. Y bueno, estará muy centrado en nuestra revista, ¿eh? Y en principio hablará Jesús Manuel Jiménez Hernando, que ahora lo presentaré, y nos hablará del trabajo que ha publicado en el número 39 de la revista, que pone ahí en la presentación. Y a continuación seguirá Mariano Ayarzabuena, que todos le conocéis como editor principal de la revista. Como sabéis, lo vamos a grabar, entonces, pues, en la medida de lo posible, tener los micros cerrados para que no salga ningún ruido inesperado. Voy a presentar a Jesús Manuel Jiménez Hernando. Él es de Valladolid, es ingeniero superior por la Escuela de Minas de Madrid, acabó en el año 92. Y luego tiene hecho los másteres en prevención de riesgos laborales por la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y es técnico superior de prevención de riesgos y tiene, me parece que las 3 especialidades. Su vida laboral la inició en el 91 en ENUSA. Luego también ha sido profesor de máster de prevención de riesgos laborales por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Córdoba. En el 2000 también ha sido profesor durante 1 año o 2 años en la Escuela Politécnica de Belmez, de la Universidad de Córdoba. A continuación le pasó en el año 92 a explotaciones mineras de la empresa de Plácido Úbeda en la mina María Isabel de Puerto Llano. Y a continuación, en el 99, ya pasó a Endesa, más concretamente a Ancasur, en el centro minero de Peñarroya, como director facultativo responsable de mediación abierto. En el 2002 se trasladó a la mina de Asponte, donde ocupó también algunos puestos. En el año 2008 es directivo ya de Endesa, del centro minero de Peñarroya, y en el 2010 es directivo, pero ya de los centros mineros de Puerto Llano y de Peñarroya. Y luego en el 2013, hasta su fecha de prejubilación, es directivo de Enel, de la multinacional propietaria de Endesa Generación y Planificación de Gestión Minera. Entre las publicaciones que ha realizado Manolo, pues bueno, en 2016 hizo la publicación para Endesa de 4 actuaciones ambientales en los centros mineros de Endesa, en Aspontes, en Andorra, en Puerto Llano y en Peñarroya. En 2014 suma 10 años de exposiciones en Cervillego de la Cruz. En 2011 también, 1961-2011 de la carbonífera de Encasur, 50 años de travesía minera. En 2009, Cervillego de la Cruz, un siglo de imágenes. Y en 1999 hizo Cervillego de la Cruz, Villa de Señorío Secular. Es miembro de la sociedad desde el año 2016 y colaborador habitual tanto en la revista de Metálica, donde ha publicado varios artículos, y en los congresos también ha sido participante. Bueno, pues hoy nos va a presentar un trabajo que se publicó en la revista. Hemos elegido como por una poquita visión de los trabajos que se presentan. Y bueno, pues cuando quieras, Manolo, pues puedes comenzar a presentarlo. Bueno, pues muchas gracias y vamos a ver si no lo hacemos de una manera un poco amena, rápida y entendible. Lo primero, bueno, pues nada, agradeceros tanto a ti, Antonio, como a Mariano la oportunidad de presentar un trabajo del Guadiato en este formato, que para mí es la primera vez. Y, por supuesto, a la sociedad y a la revista porque, bueno, desde el año 2016 que soy socio, pues se me ha dado la oportunidad de divulgar cosas del patrimonio minero de la cuenca del Guadiato, que yo creo que estaba un poco por ahí todo perdido y deslavazado. Y, bueno, siempre es interesante difundir la historia de esta zona porque aunque he estado, bueno, efectivamente, como bien has dicho, muchos años en la minería del carbón, en diferentes cuencas carboníferas, pero bueno, por lo que sea, porque mi mujer es de aquí, porque trabajé aquí, porque aquí está muchos años también, tengo cierta sensibilidad con la cuenca del Guadiato. Y la tengo tan metida en la cabeza que, bueno, tengo por ahí todos los archivos que hay por ahí ya visitables, tanto físicamente como digitalmente, los tengo muy, muy manoseados para, digamos, poco a poco construir una historia lineal, digamos, de los 100 y pico años de cuenca carbonífera. La idea, pues ya hace unos años empecé con una serie de artículos en la revista de concesiones concretas, pero con idea de que a través de las concesiones y de sus vicisitudes ir construyendo a futuro
una historia general de la cuenca que espero que en un par de años o 3 pues, se pueda hacer una publicación bastante completa, sobre todo con el acceso a la información que hay hoy en día. Y tampoco, antes de empezar, quiero olvidarme de la Fundación de la Cuenca del Guadiato, a la cual pertenezco, cuya presidenta es Mari Carmen García y que está haciendo una labor impagable con toda la gente que tiene alrededor ayudando de manera altruista para que esto no se pierda, y al Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Córdoba, que dirige Antonio Villarreal, que también está muy presente en todas las actividades, digamos, desde el punto de vista del patrimonio minero que tenemos aquí en la zona. Y sin más, pues empezamos un poco a hablar de esta concesión, que es un poco desconocida, pero que fue la segunda mina más importante durante la segunda mitad del siglo XIX, y luego ya vino en el devenir del siglo XX hasta el cierre, pues también tuvo una pequeña participación. Para situarnos, la cuenca carbonífera del Guadiato, pues estamos en la comarca del Valle del Guadiato, que está al noroeste de la provincia de Córdoba, entre la comarca de Los Pedroches y la Vega del Guadalquivir. La cuenca carbonífera sigue el curso más o menos del río Guadiato, de ahí su nombre, aunque en tiempos tuvo otros nombres: cuenca de Peñarroya, Belmez, Espiel, cuenca del Alto Guadiato, últimamente pues cuenca del Guadiato. Tiene una extensión de unos 50 kilómetros en sentido noroeste-sureste y una anchura más o menos de 2 o 3 kilómetros, entre la aldea del Porvenir de la Industria, que pertenece al municipio de Fuentevejuna, y el término municipal de Espiel, llegando hacia Villarta. Está compuesta esta comarca por 11 localidades, con una población al año 2022 de 28.500 personas y una superficie más o menos de 2.500 kilómetros cuadrados. ¿Problemas que tenemos en la actualidad en la cuenca carbonífera? Bueno, pues en primer lugar hay una despoblación evidente y envejecimiento de la población, altas tasas de paro, hay una desindustrialización y ausencia de emprendedores, sobre todo desde el momento en que la empresa nacional, en su momento, Encarsur Endesa, terminó aquí su actividad en el año 2010, su actividad extractiva. Hay un bajo nivel formativo. Yo creo, y esto es una opinión personal, que hay un cierto abandono institucional porque esta zona está bastante deprimida y yo creo que dejada de la mano de Dios, por lo que sea, por situación geográfica, por antecedentes, por historia, por lo que sea. Y últimamente nos estamos encontrando con una sequía pertinaz que está castigando bastante esta zona norte de la provincia de Córdoba, Los Pedroches, Valle del Guadiato, hasta tal punto que esta semana nos hemos desayunado con la noticia de que no podemos beber agua de grifo, porque el trasvase tan esperado del embalse de la Colada, de la zona de Los Pedroches, pues parece ser que tenemos algún problema de alguna contaminación y solamente vale para lo que vale. Y además se prevé que el resto de la primavera y el verano que vienen sean duros con restricciones, pues yo creo del orden de las que tuvimos en el año 95, que yo recuerde que también hubo por toda esta zona. Situamos la concesión dentro de un mapa geográfico. Bueno, ahí tenemos dos núcleos poblacionales. Arriba a la izquierda está lo que es la aldea de Peñarroya, original del siglo XIV, y abajo a la derecha, con más desarrollo, Pueblo Nuevo del Terrible, que nació a raíz de la explotación de la mina La Terrible, que es el rectángulo ese grande que tenemos justo debajo del núcleo urbano. La continuación de la concesión La Terrible, que fue la primera en entrar en explotación en la cuenca a mediados del siglo XIX, fue en la mina Santa Elisa. Tampoco había que discurrir mucho, es decir, esa mina ya estaba abierta en explotación, se sabía que había continuidad de las capas en esa dirección y, bueno, pues un aristócrata que luego veremos, pues fue el que denunció esa mina con posterioridad. Ya os digo, es la segunda mina en importancia en la segunda mitad del siglo XIX en toda la cuenca. Vamos a remontarnos un poco al descubrimiento de la cuenca, por dar alguna pincelada, que se produjo en 1788 y que fue fruto de una actuación planificada por parte del establecimiento minero de Almadén. Hacia mediados del siglo XVIII pues, se produce un incremento de la demanda de azogue de cinabrio de Almadén para el aprovechamiento de la plata en el Virreinato de Nueva España. En el año 54 se produce un hecho importante, que es la ampliación de la jurisdicción de la Superintendencia General de Azogues de 4 a 14 leguas para aprovechamiento de pastos y maderas que utilizaban en ese momento como combustible para toda su actividad minero-industrial. En 1787 se produjo el inicio del montaje de la bomba de fuego, la máquina de vapor, para el desagüe de las minas de Almadén, y la idea era alimentarla con carbón. Por eso, desde la Superintendencia General de Azogues, don Antonio Valdés y Fernández de Bazán, que era el superintendente general en esa época, encargó al ingeniero de minas Francisco Carlos de la Garza la búsqueda de carbón dentro de esa jurisdicción de 14 leguas, aproximadamente unos 80 kilómetros.
Entonces se envió gente para buscar, lógicamente este hombre ya conocía el carbón, había estado en Inglaterra, había estado viajando por Europa con Antonio de Ulloa, sabía perfectamente lo que buscaba, mandó gente para buscar muestras dentro de ese perímetro y encontraron la primera veta de carbón el 15 de mayo de 1788 en la villa de Espiel, que como veis está a unos 67 kilómetros en línea recta de Almadén, el 20 de junio una segunda veta en Peñarroya y el 21 de junio una tercera veta en Belmez, dentro de esa jurisdicción. Por tanto, el detalle importante es que no se descubre la cuenca de manera fortuita, como fue el caso de la de Puerto Llano, sino que fue fruto de una planificación estudiada por parte de la Superintendencia General de Azogues. Aquí vemos Francisco Carlos de la Garza, escribió una memoria al año siguiente. Esta es la presentación de la memoria a don Antonio Valdés y Bazán, del Consejo de Estado de Su Majestad, secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina, encargado de Guerra y Hacienda de Indias y superintendente general de Azogues y Minas de aquellos reinos. Y la firma el 24 de mayo de 1789, dirigida a su superior. Y la firma Francisco Carlos de la Garza. ¿Dónde están situadas esas primeras minas? Este plano, que también es obra de Francisco Carlos de la Garza, vemos, es de 1788, vemos dónde está el cortijo de Peñarroya, a 8 kilómetros de distancia está la villa de Belmez, hay un pequeño, está el emplazamiento del castillo en esta zona de aquí, y las dos minas que se descubren más importantes, la mina Bermeja, que está al este, lo que actualmente será la explotación de Cabeza de Vaca, vemos la situación del río Guadiato, y la mina San José, que es la de Peñarroya, que entonces es una aldea dependiente de Belmez, que está al lado del arroyo de la Antanilla, y que allí se descubrió porque en esa zona afloraban las capas de carbón. Y la comparación con un plano actual, más o menos a la misma escala, pues podéis ver dónde queda lo que era el cortijo de Peñarroya, lo que es ahora Peñarroya Pueblo Nuevo, donde está el núcleo urbano de Belmez, justo por encima. El río Guadiato, bueno, está embalsado por embalse Sierra por eso tiene mayor anchura. Y donde estaría toda la mina original de Belmez, estaría por esta zona de por aquí. Esta pequeña laguna es la inundación del hueco de Cabeza de Vaca explotado por Encasur a finales de los años 90. Y por aquí viene el arroyo de la Antanilla y por esta zona de por aquí es donde estarían los afloramientos de la veta de Peñarroya. Notificaciones o noticias de la época, pues en esta publicación de 1808 se da cuenta, es decir, estamos hablando de 20 años después, se da cuenta de que se descubre en 1788 por la actuación de las minas de Almadén el carbón, tanto en Peñarroya como en Esplel como en Belmez, y se dice que evidentemente que la idea era obtener el carbón, cargarlo en mulas y llevarlo para la utilización de la máquina de vapor para desagüe en Almadén y también para las fraguas en la zona. El problema es que se encontraron, bueno, pues que los caminos eran los que eran, con lo cual el porte era bastante costoso y que además, bueno, pues hubo una serie de problemas técnicos para el funcionamiento de la máquina de vapor con carbón. Posteriormente, en 1840, Luis María Ramírez de las Casas Deza también publicó una coreografía histórico-estadística que, aunque es posterior, recoge varias noticias interesantes, que es que el beneficio, una vez descubierta la cuenca de carbón, pone ahí de 1770 a 1779, es un error, es de 1880-90 a 1899, se hicieron labores de beneficio y que se dejó de trabajar, lógicamente, por, bueno, lo que había se destruyó por parte, digamos, de la rapiña de la gente de la zona, que la cantidad que se produjo, lo que costaba el transporte al Almadén. Y luego, bueno, pues aquí bueno decir que se empezaron a bolear por parte de un maestro alemán de nombre Rillmann, también algún dato económico y que se llevaba evidentemente al cerco de San Teodoro para la utilización con la máquina de vapor. Y por último decía que ya últimamente, estamos hablando de 1840, no había ningún tipo de actividad, salvo en Espiel, que bueno, hay también documentación, el ayuntamiento lo arrendaba la veta de carbón para extracción, para uso de fraguas de manera local. Con lo cual tenemos un parón de actividad, digamos, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, donde empieza a resurgir la cuenca a partir de 1845, motivado por el interés que había en el uso del carbón para obtención de hierro, plomo y cobre que están presentes en el Valle del Guadiato. Entonces, debemos las actuaciones de este resurgimiento a varios ingenieros de minas ingleses que investigan la cuenca, pero ya de una manera, digamos, más profesional, es decir, con la excavación de pequeños pozos y calicatas y buscando, digamos, direcciones, buzamientos, potencias, etc. El primero de ellos es Franklin Giles, que en nombre de Enrique Saucer denunció la concesión La Terrible,
el periodo administrativo de concesión duró de 1845 a 1849 y, como dije antes, es la primera mina y más importante que se pone en funcionamiento en la cuenca del Guadiato. Después aparece Duncan Shaw, que es otro personaje inglés que vino aquí a España, también actuó en la zona conocido en la zona de Linares y incluso a finales de su vida montó aquí, no sé si fue la iglesia evangélica y alguna fábrica de gas en Córdoba. Este hombre denunció la concesión Cabeza de Vaca, que es la tercera más importante de la zona, que está en Belmed, donde estaba situado la primera veta de carbón, la segunda veta de carbón que se encontró en el siglo XVIII. El periodo administrativo de concesión duró de 1850 a 1861. Tenemos una foto de la época de este señor que además murió aquí en Córdoba. Y tiene dedicada una rotonda en Córdoba, creo recordar. Y en tercer lugar, Federico Martel denunció la concesión que nos ocupa, Santa Elisa, y su periodo, digamos, de administrativo de concesión duró de 1852 a 1855. Entonces, en esta época es cuando se constituyen, a raíz de estos descubrimientos, estas denuncias, la constitución de las primeras empresas con este objetivo del beneficio de minerales metálicos presentes en la zona que utilizaban el carbón como combustible. Y se produce un efecto llamada, en este caso, bueno, pues ante la noticia de que hay carbón, llamada y de carácter muy especulativo, en esta época es muy típico de la cuenca, por parte de particulares y empresas, por aquello de que, bueno, pues si hay una oportunidad de ganar dinero, yo me apunto, ¿no? ¿Cómo fue la tramitación? Bueno, pues la tramitación de la concesión es un rectángulo que tiene 600, son dos pertenencias, cada una de 600 varas de largo por 300 de ancho, con lo cual es un rectángulo de 1.200 varas, que más o menos es 1 kilómetro por 300 varas de ancho, que más o menos son 250 metros, que está a continuación de la Terrible. Se registró con cargo a la legislación de 1849. Entonces, el 19 de junio de 1852, estas dos pertenencias son solicitadas por Federico Martel y Bernuy, que es el conde viudo de Torres Cabrera. Ahora explicaremos por qué tiene ese título de conde viudo. Como nombre, este hombre tuvo tres hijos y una hija. La única hija, que se llamaba Elisa, entonces se utilizó el nombre de la santa homónima, entendemos que en reconocimiento o homenaje a su hija, para bautizar la concesión, que además esta señora, Elisa Martel y Fernández de Córdoba, fue dama de honor de 4 reinas, de Isabel II, de las 2 mujeres de Alfonso XII y de la mujer de Alfonso XIII. Bueno, entre 1852 y 54, una vez hecho el registro, se produjeron diferentes reclamaciones que son típicas también de la cuenca del Guadiato en esta época, por temas de propiedad, deslindes, etcétera. Hubo una por temas de registro, que es por parte de la Compañía Bética Manchega y Vizcaína y de la Hornaguera Española, que fueron desestimadas por la Diputación Provincial, por la sección de minas, y otra por parte de Los Santos, que era la empresa que explotaba la mina colindante de la Terrible, en la cual le reclamaban ciertas cantidades de carbón por intrusión, porque habían intruido la zona de la Terrible. Al final, con ellos llegaron a un acuerdo económico y la desestimación de los otros dos recursos dio pie a que se pudiera registrar, a que se pudiera dar la concesión. De tal manera que el 20 de mayo de 1855 se produjo el reconocimiento y la demarcación de la mina. El 14 de septiembre de 1855 se obtuvo el título de propiedad y la toma de posesión se produjo el 13 de junio del año siguiente, 1856. Este sería el cabecero del plano de demarcación, que está en el archivo aquí histórico de Engasur. Este sería el cabecero de la concesión por parte de doña Isabel II, que concede al conde viudo de Torres Cabrera la concesión, y esto sería la fecha, en este caso, de concesión, que es el 14 de septiembre de 1855 de Santa Elisa. Seguimos con la tramitación. Bueno, aquí tenemos la publicación del Boletín Oficial de la Provincia de 1855 para el reconocimiento. Se da instrucciones para que el ingeniero del ramo, el día 20 del actual, se presentara y hiciera el reconocimiento de la mina. Y esto sería la cabecera del expediente de la sección de minas, que hoy por hoy todas estas minas que ya están caducadas se han transferido al Archivo Histórico Provincial de Córdoba y hay una sección específica de minería y afortunadamente funcionan bastante bien y son accesibles. Este sería el cabecero con la fecha del primer registro, 19 de junio de 1852. ¿Quién es Federico Martel y Bernuy, que es el que registra y al que se le concede la concesión? Bueno, era un aristócrata, terrateniente y político natural de Écija, que estaba aficado en Córdoba. Nació en 1805 en Écija, murió en 1878. Era, bueno, una foto de época de este señor. Era conde viudo, era hijo de nobles, aunque era el cuarto hijo de familia, con lo cual no heredó título nobiliario,
pero su mujer era la condesa de Torres Cabrera y del Menado Alto. Cuando fallece su mujer en 1843, el título pasa a su hijo varón, al primero, pero él adquiere el título de conde viudo, hasta tal punto de que firmaba de esa manera, no firmaba como Federico Martelli Bernoulli, sino que firmaba como el conde viudo de Torres Cabrera. Ahí vemos la firma obtenida de la ficha del Senado porque fue senador perpetuo. Esa es su variante aristócrata. La variante de terratenientes, que tenía un montón de fincas rústicas en Sevilla, Jaén y Córdoba y se dedicaba a esos menesteres. La variante política, pues fue alcalde de Córdoba en 2 periodos, fue vicepresidente de la Diputación Provincial y también fue diputado en Cortes entre 1843 y 1846 y senador vitalicio en el periodo 1867-1868. A partir de 1851, al margen de su negocio, digamos, de fincas, se interesa por la minería del carbón, del hierro, cobre, plomo en el Valle del Guadiato. De tal manera que empieza a comprar terrenos y a registrar minas. Entre los años 1852 y 55, aunque es el periodo, digamos, de gestación administrativa de la concesión, pero este señor invierte un dinero y hace unos trabajos de preparación, aparte de los legales, pues de extracción y de venta para recuperar parte de la inversión realizada, que aunque era ilegal, está documentado que eso se estaba haciendo y, alguna referencia hay en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba en el expediente de la mina. En 1855, dentro del proceso de formación de una empresa importante que operó entre 1855 y 1869, que se llama la Fusión Carbonífera y Metalífera de Belmez y Espiel, pues su paquete minero, que estaba constituido por 52 minas registradas sin título de concesión. La única que tenía como título de concesión era Santa Elisa y que ya estaba en explotación. Y vendió ese paquete por 12 millones de reales para la constitución de esta empresa. Esta empresa, que la gestación de esta empresa tuvo varias etapas, tuvo una fundación y 2 o 3 refundaciones en el periodo que va del 56 al 58. Ese sería el cabecero del documento de venta que está en el Archivo Histórico Provincial, como dije, de Córdoba, porque la venta se efectúa en Córdoba. Los 2 socios que fundaron esta empresa fueron Manuel Gil, que era secretario del conde viudo, y Prosper Bernard de Volney, que era un agente comercial francés que operaba en Córdoba y que también era conocido por parte del conde. Ellos tenían también, dentro de este proceso de llamada, habían adquirido algunas minas y estaban en el proceso, lógicamente, de hacer la investigación, de registro y de obtención de concesiones. Entonces, ¿qué pretendía esta empresa? Pues pretendían adquirir el mayor número de minas posibles dentro de la cuenca del Guadiato para fusionar muchos derechos mineros en una sola empresa y reducir los litigios mineros que principalmente eran de deslindes, denuncias por deslindes. Esto, lógicamente, les obligaba a hacer un desalbón judicial bastante importante y para ello obtuvieron un préstamo de la banca América francesa para este proceso de compra de minas, en el cual el núcleo fundamental, digamos, de esta empresa era el paquete de minas del conde viudo y principalmente la concesión Santa Elisa. Es decir, que esta empresa, desde el punto de vista práctico extractivo, se monta alrededor de la concesión Santa Elisa. Este sería el documento de compra-venta a Prosper Bernard de Volney, que es de 1855, y lo transcribo aquí, que está transcrito en el artículo, porque describe bastante bien, aunque se adorne un poco, bastante bien lo que era la mina en 1855 cuando se vende. Entonces, ahí se dice que se había se había reconocido hasta 80 varas de profundidad, unos 67 metros, que tenía galerías de dirección, tanto transversales, tenía 3 pisos planteados, que tenía varios pozos, que se estaba montando una máquina de vapor y decía que tenía la capa de carbón más rica y más potentes de cuantas se habían descubierto en Europa. Eso decían en el documento de venta. Fue registrada en 1852, ya tenía el título de propiedad de concesión y decía que en la venta, nos habla de las instalaciones de superficie que ya tenían. Lógicamente, cuadras para albergar las recuas de herrería, tenía una herrería, hornos para fabricación de coque, estanques y depósitos de agua para abastecimiento y que tenían, lógicamente, para abastecimiento tanto de personas de las instalaciones industriales como, lógicamente, de las caballerías y los ganados necesarios para el transporte interior dentro de la mina y para el transporte de combustible desde el exterior de la mina a destino. Es objeto la fusión carbonífera y metalífera de Belmez Espiel de varios artículos en la revista minera que se han podido obtener de la Biblioteca Digital del ICME. Y entonces en esta época se le acusaba de competencia desleal y favoritismo político. Había algunos cuantos nobles
ahí metidos en el Consejo de Administración, de monopolio y agiotaje, es decir, de abuso de poder, de falta de pago a los mineros y del canon del 5%, de que había hundimientos, fuegos, de abandono de labores, y efectivamente tienen algún expediente de reducción del pueblo de minero por falta de salida de material, a tal punto que toda esta nebulosa, el conde viudo no le gustó lo que había y renunció como consejero de la fusión, digamos, como máxima cabeza visible de la empresa, y a partir de ahí empezó una reclamación del dinero que se le deudaba por la aportación de su patrimonio minero, que llegó hasta su hijo, llegó hasta principios del siglo XX, y hay por ahí un pequeño artículo, una pequeña reseña que lo recoge, y que al final perdieron con la empresa dueña en ese momento, que era la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya. En 1861 se produjo está ahí registrada una explosión de gas inflamable con 4 muertos y la paralización de los trabajos durante varios meses hasta que se consiguieron apagar los fuegos, y esta va a ser una constante en la historia de la concesión. En esta época también se construyeron diferentes instalaciones anexas, pues lavaderos, lógicamente, para mejorar la calidad del carbón, aunque aquí el carbón era bastante bueno, hornos de coque y una fábrica de aglomerados. En este periodo de la fusión es cuando se construye, digamos, la primera vía de comunicación de salida del carbón hacia el exterior, que es el trazado que va desde Almorchón hasta Belmez y que unía, digamos, la cuenca minera con la línea ferroviaria que venía de Madrid, iba hacia Extremadura y hacia Lisboa. Hecho importante para la evacuación de carbones, porque entonces estaba reducido el mercado, pues digamos, a la industria local, que era mínima. A tal punto de que el mismo día que se inauguró el ferrocarril, el 1 de abril de 1868, en Belmez, registrados, y que produjo el cierre de la mina durante 3 años, hasta 1871. Las causas de este tipo de accidentes, bueno, pues aparte de que la mina era propensa a la formación de atmósferas explosivas, bueno, pues lo de siempre, había falta de ventilación, lámparas de seguridad deficientes, falta de inspección y actuaciones temerarias por parte de los mineros. Todo esto recogido en documentos tanto de la revista minera como de la Policía Minera, que están en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, como dije. En esta época, bueno, pues lo que se nos dice en cuanto a lo que es la mina en sí, el carbón, que había gran cantidad de hulla, que era de excelente calidad, con 2,6% de cenizas. Esta zona de hullas central de Peñarroya, en la terrible Santa Elisa, la continuación del Antolín, va a ser la mejor zona del carbón de mayor potencia, de mayor calidad, de toda la cuenca carbonífera, de esos 50 kilómetros de longitud que dijimos antes. Bueno, este carbón era apto para la forja, para la fabricación de coque y gas, para la alimentación de locomotoras una vez llega el ferrocarril a la cuenca, calderas fijas, también se probó en el arsenal de la Carraca, en buques y en hornos de reverbero. La capa tenía forma de bolsadas, con repliegues, bifurcaciones, ramificaciones, ensanches, estrechamientos, llegando a acuñarse en algunas zonas y a veces alcanzar potencias de 80 metros, con potencias medias de 15 a 20 metros. Es decir, una zona bastante complicada desde el punto de vista geológico, pero que daba carbón en esta zona en grandes bolsas, por tanto, con gran rendimiento desde el punto de vista de la extracción. También, por su naturaleza, pues se daba la facilidad de formación de atmósferas explosivas, y el laboreo, por estas anchuras y esta irregularidad, era complicado y propenso a hundimientos, de los cuales hay varios registrados. Y aquí vemos, en esta época de la fusión carbonífera, bueno, pues vemos las producciones oficiales de la cuenca. Entonces vemos que hasta 1868, que es cuando se abre el ferrocarril, el primer tramo de ferrocarril, no se da una producción interesante. Hasta entonces, hasta el 67, las producciones apenas son, pues eso, de entre 10 y 20.000 toneladas, teniendo en cuenta que la mina principal era terrible, con lo cual en esta época, pues Santa Elisa contribuiría, pues eso, con entre 5 y 10.000 toneladas año más o menos en este periodo. Esta función, digamos, de amalgamación de derechos mineros creada por la fusión, bueno, pues hacia 1868, desde el punto de vista financiero, fue un desastre, y lo que hicieron muchos socios accionistas de esa empresa, crearon otra empresa, la Sociedad Carbonera Española de Belmez y Espiel, con capital también francés de la Casa de Comercio París-Latien, Garros, Hijo y Abril. Crearon esta empresa con el objetivo de comprarle a la fusión todos los activos, todo su haber social,
para pago a los créditos, es decir, de manera, digamos, casi gratuita, que contra ellos se adeudaba porque no habían cobrado sus derechos mineros. Entonces, de esta manera, en 1869 desaparece la fusión y es sustituida por la Sociedad Carbonera Española de Belmez y Espiel, que como, digamos, eran los mismos galgos con distinto collar, pues al final este periplo solamente duró un año, porque lo que vieron más ventajoso para obtener dinero y recuperar su inversión inicial fue arrendar todas sus minas con derecho a compra al triángulo financiero malagueño Lorin, Heredia y Larios, que estaban interesados en tener minas y en extraer carbón para sus negocios, veremos luego, siderúrgicos y ferroviarios en la cuenca del Guadiato. De hecho, este derecho a compra lo ejercieron en 1877. Estos señores, pues como he dicho, eran empresarios malagueños, tenían intereses siderúrgicos en la zona de Málaga, eran dueños del ferrocarril que iba de Córdoba a Málaga, lo compraron en 1865, tenían interés en el carbón, ¿para qué? Para alimentar sus locomotoras, una vez que se había abierto también en 1873 el tramo de ferrocarril Belmez-Córdoba. Es decir, que ya eran dueños del ferrocarril Córdoba-Málaga y llegaban desde abajo, desde el sur, hasta Belmez a partir de 1873. Ahí vemos los empalmes, vemos la línea por arriba, al norte vemos, esta es la línea de Madrid a Extremadura, la de abajo es la de Madrid que viene hacia Andalucía y los dos empalmes, el de Almorchón-Belmez que se produjo en 1868 y el de Belmez-Córdoba que se produjo en 1873. La mina, después de la explosión de 1868, se reabrió en el 71 y ya bajo digamos, la actuación de Lorin, Heredia y Larios se aplicaron nuevos criterios de seguridad, de reconocimiento, de explotación, digamos, más modernos y más racionales, con el objetivo de incrementar su producción. Sin embargo, lógicamente, había un escaso mercado porque las comunicaciones se estaban abriendo hacia el sur en el 73, hacia el norte en el 68 y la industria local estaba muy poco desarrollada todavía. De hecho, la primera producción oficial que encontramos en Santa Elisa es en la estadística minera, es el año 1875, que son apenas 19.000 toneladas, cuando la mina llevaba en explotación oficialmente desde 1855. 20 años después solamente daba 19.000 toneladas. La, digamos, cuarta empresa en aparecer va a ser los ferrocarriles andaluces. Esta empresa que adquirió este ferrocarril de Belmez a Córdoba hacia el sur, lo adquirió en 1880. Era dueña de muchos trazados ferroviarios, sobre todo en la zona de Andalucía, llegando a constituirse en la tercera empresa ferroviaria a nivel nacional. En 1882, bueno, en esta empresa participaba el Marqués de Lorin y compraron todo el paquete minero que venía heredado primero del conde viudo de Torres Cabrera, después pasó por la fusión, por la Carbonera Española, Lorin, Heredia y Larios, ahora lo hereda todo ese paquete, lo compran los ferrocarriles andaluces. Aquí se reúnen en esta empresa una serie de intereses carboneros y ferroviarios para impulsar ambos negocios. Muy fácil, el ferrocarril necesitaba el carbón para sus locomotoras, lógicamente, y el carbón necesitaba el ferrocarril para su expansión a mercados exteriores, dado que no se podía autoconsumir en Peñarroya. Con lo cual era, digamos, una relación de simbiosis entre ambos negocios que llevan al máximo extremo los ferrocarriles andaluces a partir de su aparición en la cuenca del Guadiato. Y ellos son los que crean lo que se va a llamar el Grupo Santa Elisa con la concesión Santa Elisa y concesiones limítrofes para impulsar la producción. Y además impulsaron la construcción de un ferrocarril minero que conectaba la mina Santa Elisa con las instalaciones industriales y la mina Cabeza de Vaca en Belmez, que también era propiedad del conde viudo y que había aparecido en todo este paquete minero y que llevaba en funcionamiento desde 1861. Y entonces hay una distancia de unos 9 kilómetros entre ambas minas, y entonces digamos que para agilizar su negocio se construyeron su propio ferrocarril y abaratar, lógicamente, costes de transporte. De tal manera que en este periodo de los andaluces, entre 1884 y 89, se produjeron unas 50.000 toneladas al año, ya hemos subido de las 20.000 que había en el 75, en la siguiente quinquenio a 85.000 toneladas al año y para finalizar el siglo subieron hasta 100.000 toneladas al año. Producciones oficiales, esas son las que he encontrado. En los años 90, 91, 92, pues eso, en torno a unos 85.000 toneladas. Es decir, es la empresa que le da el impulso definitivo a esta zona para poner, digamos, la mina a un nivel competitivo de producción. Sería el plano de 1930 y aquí vemos las instalaciones que había en esa época. En trazo más grueso vemos la concesión Santa Elisa y las que formaban parte de su grupo, que son la concesión pequeña, Ana al norte y abajo San Marcelino. Vemos el trazado del ferrocarril
que va a Belmez y a Córdoba, y el que viene por aquí, este sería el trazado de la maquinilla que iría 9 kilómetros hasta Belmez, hasta su otra mina, Cabeza de Vaca. Y las instalaciones que tienen en funcionamiento, los pozos principales eran el Pozo Comité, el Pozo Camondo, en honor al conde Isaac de Camondo, que formaba parte de la Banca Nacional de París, Países Bajos, que era la principal aportación económica de esta empresa, el Pozo número 5 y el Pozo número 8. Como podemos ver, el ferrocarril, cuando se construyó en 1868, que lo construyó y estaba de la parte de empresarios belgas Parent Seiken, atravesaba la concesión y hay todo un expediente por ahí sobre la indemnización que tuvieron que pagar, lógicamente, por atravesar terrenos de la concesión. Aquí veríamos el trazado de la maquinilla. ¿Veis? Son los 8 o 9 kilómetros que os decía antes. Es el ferrocarril minero que viene desde Santa Elisa, aquí a la izquierda del grabado. Este es el trazado ferroviario y que vendría hasta aquí, que está donde está la concesión Cabeza de Vaca en Belmez. Esto es el núcleo urbano de Belmez. Esta es la concesión y aquí estaban las instalaciones industriales que había montado en su momento la fusión carbonífera y metalífera de Belmez y Espín. Esto es exactamente lo mismo para que veamos por dónde va la maquinilla, donde conecta en Santa Elisa, es el mismo que hemos visto antes, conecta aquí, ¿vale? Con las instalaciones industriales que había por aquí, y en Belmez, vemos aquí, esta sería la concesión Cabeza de Vaca, más su grupo, y vemos por dónde viene y dónde finaliza en la Vega del Fresno, donde estaban las instalaciones industriales de esta empresa, y cómo empalmaba aquí, a la parte hacia el este, con el ferrocarril que va de Belmez hasta Córdoba. Bueno, como he dicho antes, el Pozo Camondo, principal de extracción, tenía 220 metros de profundidad máxima, y los pozos Comité, número 5 y número 8, son los que utilizan como infraestructura para explotar la concesión. Montaron lavaderos, hornos de coque, oficinas, viviendas para ingeniero, capataces, obreros, montaron todas sus instalaciones de superficie. En esta época llegaron a tener hasta 500 personas entre interior y exterior y instalaciones industriales en esta explotación. Y el carbón, donde iba, aparte para las locomotoras, pues vendían a las minas de Los Cajos, a la fundición de Valsequillo, a las minas y fundiciones de Linares, las fábricas de gas de Ciudad Real y Córdoba, aparte del suministro a sus propias locomotoras de todo su entramado ferroviario. Y esta empresa, bueno, pues implementó estrictas medidas de seguridad, porque ya sabemos que era una mina propensa a fuegos y a explosiones, pero aún así tenemos registradas 2 explosiones más, en 1882 y en 1889, con 6 y 12 muertos cada una de ellas. Y aquí abajo, bueno, pongo simplemente una tabla porque lo veremos ahora a continuación. En este periodo, los ferrocarriles andaluces compiten con la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, es la otra gran empresa presente en el Guadiato, con instalaciones industriales en el cerco industrial de Peñarroya. Y bueno, ahí vemos con estadísticas oficiales la producción que da Ferrocarriles Andaluces, la columna de la izquierda, la que da la Peñarroya, la columna de la derecha, la total y los porcentajes. Entonces, como podemos ver, sobre el total de la producción de la cuenca oficial, pues los ferrocarriles andaluces estaban dando en este periodo en torno entre el 50 y el 55% de la producción, el 43, 44, 45% la Peñarroya. Es decir, una competencia entre ambas. Y como vemos, las producciones de ferrocarriles andaluces pues están en ese entorno, entre los 100.000 y 130.000, 140.000, teniendo en cuenta que la producción aquí está aportada por Santa Elisa y por Cabeza de Vaca. Las producciones de Santa Elisa, como he dicho anteriormente, están entre 85 y 100.000 toneladas y el resto, entre 35 y 40, están aportadas por la mina de Cabeza de Vaca, que a su vez, ya habíamos dicho, están unidas entre sí a lo largo de 9 kilómetros por el ferrocarril conocido como la Maquinilla. Y ahora entra en liza, a partir del siglo XX, entra en liza la Sociedad Minera de Metalurgia de Peñarroya, que, como decía antes, es la máxima competidora de ferrocarriles andaluces durante ese último cuarto del siglo XIX. Los ferrocarriles andaluces, cuando al iniciar el siglo, bueno, pues a pesar de que es una empresa ferroviaria bastante potente, tienen que afrontar problemas financieros importantes y deciden potenciar el negocio ferroviario y desligarse del negocio minero. Con lo cual, todo el paquete minero originario que viene desde 1855 del Conde Viudo y que se ha ido completando con nuevas minas, nuevas concesiones, lo traspasan, lo venden a su principal competidor, que es la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya. Esta empresa, su antecesora es la Sociedad Ollera Metalúrgica de Belmez. Bueno, tiene una historia que aquí no hay tiempo para contarla. Estaba gestionando desde 1864, gestionaban el Grupo Terrible. Y ya, como os decía, máximo competidor. De tal manera que con esta compra la SMP pasa a dominar con más del 90-95% la extracción, producción, digamos, el beneficio
de la cuenca del Guadiato, a través de las 3 minas más importantes, la Terrible, que ya era de ellos, y la Santa Elisa y Cabeza de Vaca, que adquieren con la compra de Ferrocarriles Andaluces. ¿Qué objetivo tenía la SMP? Pues, lógicamente, tienen un gran crecimiento de sus instalaciones fabriles en el cerco industrial y necesitan mucho carbón para autoabastecerse, aparte de los clientes que tuvieran a norte y sur, conectados, lógicamente, con la línea férrea que estaba en funcionamiento desde Almorchón hasta Córdoba. Desde 1901, una vez que adquieren, pues son 2 empresas distintas, 2 maneras de pensar, 2 sistemas de explotaciones distintos, y entonces tienen que trabajar en la unificación de los 2 grandes grupos, lógicamente, para conseguir mejorar la explotación. Con lo cual se meten en un plan de investigación y preparación muy importante en lo que van a denominar el Grupo Central o Terrible, que es la unión de las minas del Grupo Terrible y de las minas del Grupo Santa Elisa. Pero lo van a explotar desde sus pozos, tenían más confianza, lógicamente, que tenían en la concesión Terrible, por lo cual abandonan las infraestructuras de superficie de la concesión Santa Elisa. Y además lo que hicieron fue prolongar, por este motivo, el ferrocarril minero La Maquinilla, desde Santa Elisa la prolongaron hacia las instalaciones de la Montera, más hacia el oeste, ya cerca del cerco industrial, que es donde tenían toda su, digamos, infraestructura de superficie e industrial. Y aquí vemos pues, algunas producciones de esta época, 1907, 1908, 1909, diferenciada entre el Grupo Terrible, el Grupo Santa Elisa y ANA, que es la concesión que está al norte. Como podemos ver, en estos últimos años de la primera década del siglo XX, sigue siendo la principal aportación de carbón para la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya, el grupo, digamos, Santa Elisa, lo que da fe de la importancia que tenía en esa época. Vuelve a ser el mismo plano de antes, pero aquí ya vemos la integración de lo que se llama el grupo central, y aquí podemos observar varias cuestiones. Vemos la zona de la Terrible, San Miguel, que era el grupo original de la Terrible, el núcleo urbano de Pueblo Nuevo del Terrible, esto es el grupo Santa Elisa, y aquí está el Pozo Antolín, que ahora hablaremos de él, que es la expansión y la continuidad de la SMP hasta la mitad del siglo XX de carbón, de explotación y de beneficio de carbón. Muy importante que a la vez que adquieren en 1900 el grupo Santa Elisa y Cabeza de Vaca, también adquieren una serie de concesiones al este del grupo Santa Elisa, porque hacia allí van a dirigir, digamos, su expansión ante el previsible agotamiento del carbón en las zonas tradicionales de Terrible y Santa Elisa. Pero si vemos aquí en este esquema, la zona de la izquierda más azulada es el grupo Terrible, la zona más marrón es el grupo Santa Elisa y la zona más verde es lo que compran. ¿Vale? Son concesiones que compran para montar en este rectángulo que vemos aquí el cerco del Antolín. Y el puntito que vemos va a ser el pozo del Antolín, que va a ser el más importante durante el siglo XX y el más profundo de la cuenca. El cerco del Antolín en 1904 inicia la perforación de este pozo, que alcanzaría los 500 metros de profundidad, va a ser el más profundo de la cuenca. En 1909, en la zona de Santa Elisa, se vuelve a producir una nueva explosión con 12 fallecidos. En 1910 finalizan obras interiores y exteriores del Pozo Antolín y se le va a dotar, en este caso, de las mejores innovaciones técnicas de la época para explotar de manera racional y centralizada todo el grupo Terrible Santa Elisa y los nuevos campos de explotación que se llaman las Bolsadas del Este en dirección a Belmez. Esta sería una foto de finales sobre 1970 del cerco del Antolín. Este sería el rectángulo que hemos visto anteriormente con todas las instalaciones de superficie, castillete, antiguas escombreras. Y esto sería una foto de detalle típica de época desde abajo. El ferrocarril y el castillete, que era el más alto y el más moderno de la cuenca, con 25 metros de altura. Antolín estuvo en funcionamiento hasta 1952. Se va a producir en este periodo ya de mitad del siglo XX un descenso de producción en el entorno de Santa Elisa, porque ya estamos a 400 metros de profundidad explotando y la capa se acuña en profundidad, y los trabajos de la SMP se dirigen, digamos, ya fuera de este grupo Santa Elisa, hacia el este, en dirección a Belmez, lo que llaman las Bolsadas del Este, las nuevas concesiones que habían comprado en 1900. La finalización de la producción de las concesiones del grupo Santa Elisa desde el Pozo del Antolín finalizan en 1945. Entre el 48 y el 60 se volvió una vez que ya se cierra el Antolín en el 52, se vuelve simplemente a recuperar, digamos, macizos antiguos, digamos, un trabajo más de rebusca, con producciones aproximadamente de 30.000 toneladas al año. Entre el 48 y el 60, pero ya simplemente sin investigación, simplemente rebañando todo lo que quedaba, y esto ya se viene haciendo, digamos, desde las instalaciones originales que había tenido la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya.
El 52 es cuando se produce el cierre del Antolín. Y aquí vemos en esta foto, que también es una ampliación de la foto anterior, y aquí podemos ver, pues, toda esta zona de aquí es la zona, los barrancos que se llaman de la Ana, que es toda una explotación a cielo abierto que se hizo en los afloramientos periclinales de la zona norte del yacimiento, justo al norte de la concesión Santa Elisa. Toda esta zona de por aquí sería la zona de Santa Elisa, y lo que vemos al fondo es la explotación a cielo abierto también de finales del siglo XIX que tuvo en la mina Terrible. Actualmente todo esto se ha convertido en un parque periurbano y todas estas zonas están inundadas en un pequeño laguito. El Parque de las Gachas se llama. Aquí vemos unos perfiles transversales que están publicados en la revista minera en 1924. Esto sería de perfiles transversales norte-sur. Esto sería en la parte norte de la concesión Santa Elisa, donde vemos, pues, las complicaciones que tiene, el buzamiento fuerte que tiene y las complicaciones que tiene la capa. Y este sería un corte más al sur. Lo que decimos, hay mucha irregularidad, hay anchurones, hay acuñamientos, pues que da origen a todos los problemas de laboreo que tuvo esta mina. Pero que, como dije anteriormente, llegó prácticamente hasta los 400 metros de profundidad de explotación desde el pozo Antolín. Y la última etapa, la última empresa, es Encasur, que aparece en el año 61. Se crea la empresa nacional desde las más altas instituciones del Estado para evitar las consecuencias desde el punto de vista social que tendría el cierre de la cuenca minera, porque la SMP ya no tenía interés en el negocio carbonero y había amenazado con irse sin más. Se produce un periodo de subrogación de actividades durante un periodo de transición en el que la empresa nacional, bueno, pues hacía cargo de todo lo que había, obreros, instalaciones, y lo que se construía la central térmica de Puente Nuevo, que iba a ser la instalación que iba a recibir el carbón de la cuenca para la producción de electricidad. Y hay una última actividad de Encasur entre el año 61 y 65, que es otra vez una vuelta a recuperar macizos en esta zona, desde el pozo número 3, que está en la concesión La Terrible, y que dio lugar al cierre, digamos, ya definitivamente de la extracción de carbón en esta concesión tras 112 años, desde 1852 hasta el 65. Finalmente, la concesión, bueno, se caducó administrativamente en el año 2013. Y este sería, digamos, el pozo número 3 adscrito a la zona Terrible, desde el que se extrajeron los últimos carbones en el periodo 61-65. Esto ya no existe, es una foto también del año 1970, está todo arrasado. Y estas son las producciones más o menos últimas de la concesión. Bueno, entonces, por dar, digamos, una pincelada de lo que es la evolución de la propiedad, pues lo que hemos dicho anteriormente, hay una primera etapa entre el 52 y el 68, que es dedicada a la metalurgia y a los mercados locales, porque no hay transporte hacia el exterior, y en esta etapa pues está el Conde Viudo, Federico Martí Bernuy, y la fusión carbonífera y metalífera de Belmez y Espiel. Hay una segunda etapa, que es la etapa del ferrocarril, el ferrocarril para transportar y el ferrocarril para autoconsumir carbón. Aquí hay tres empresas, la Sociedad Carbonera Española de Belmez y Espiel, el Triángulo Financiero Lorin Nerea Hilarios y los ferrocarriles andaluces. Ese es su anagrama, que está en muchas estaciones del sur de España. La tercera etapa, que es, digamos, una etapa para la fundición de plomo y autoconsumo, es entre el 1960 y el 61, a cargo de la Sociedad Ullera Metalúrgica del Med y su matriz posterior, la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya. Y una cuarta etapa, entre el año 61 y 65, a cargo de Encasur, donde el carbón que se produce es para producir electricidad. Conclusiones. Bueno, pues decir simplemente que lo que se ha pretendido es que la historia de esta concesión es más o menos identificable con la evolución de la cuenca carbonífera del Guadiato, y por eso identificamos varios periodos. El primer periodo que hemos dicho anteriormente, que es de tramitación y puesta en explotación, superando problemas de deslinde, de propiedad, mala gestión financiera, denuncias de intrusión, explosiones, fuegos, hundimientos, falta de investigación y planificación, ausencia de vías de comunicación, por lo cual, lógicamente, son todos los problemas que dan al traste con la fusión carbonífera y metalífera de Belmez y Espiel, y da lugar, lógicamente, a bajas producciones. Una segunda etapa, que es el de Lorin Nerea Hilarios y su sucesión por los ferrocarriles andaluces, donde se intentan mejorar aspectos de seguridad y laboreo, y en el que el carbón ya se usa para alimentar las locomotoras del ferrocarril, y como hay comunicación al exterior, las producciones ya van entre 50 y 100.000 toneladas al año, convirtiéndose en la segunda mina de importancia de la cuenca detrás de la Terrible. Hay una tercera etapa, que es entre 1900 y 1945, donde se adquiere por parte de la SMMP y se integra este grupo de minas en el grupo Antolín. Objetivo, racionalizar y modernizar toda la cuenca central. Y el uso del carbón es en el cerco industrial de Peñarroya, todas esas instalaciones que tenía la Peñarroya en esa zona. Y una última etapa,
entre 1946 y 65, que es de trabajos intermitentes, ya solamente recuperación de macizos de las labores antiguas, pero ya dando por agotado el yacimiento. Y en 2013, como decía anteriormente, se produce la caducidad de la concesión. Situación actual. Bueno, pues esto sería de una foto del Google Maps actual, donde vemos dónde está la Terrible, dónde está la concesión Santa Elisa. Lo que decía, este es un pequeño lago que se ha creado en la explotación de cielo abierto que hizo la Terrible a mitad de última mitad del siglo XIX. Esto sería la zona del Barranco de Lana hacia el norte, es la concesión Santa Elisa, que como veis no hay nada más que unas pequeñas instalaciones industriales dentro de lo que es el polígono industrial del Antolín. Sigue estando el ferrocarril, que aunque ya no hay tráfico ferroviario, pero la infraestructura existe, de Almorchón a Belmez, que lo vemos por aquí, y esto sería la conexión entre Santa Elisa y Cabeza de Vaca, vulgarmente conocido como la Maquinilla, que hoy en día se ha convertido en una ruta verde. Y lo único que queda de Santa Elisa, pues es el rótulo de una calle, que lo he puesto aquí abajo, en la zona que aquí llaman de los Cuarteles, como, digamos, homenaje a esa mina que existió aquí, que fue muy importante y que no todo el mundo conoce. Y nada más, daros las gracias por aguantar este pequeño rollete y daros la bienvenida a Peñarroya Pueblo Nuevo, que es un pueblo minero y que estaremos encantados de que vengáis por aquí a conocer lo que vosotros queráis. Muchas gracias. Muy bien, Manolo. Pues nada, para mí es un trabajo excelente, de investigación muy interesante y como has dicho es una visión muy interesante y amplia de lo que es la cuenca y la evolución. ¿Eh? Te damos las gracias por tu participación y tu disposición y te animamos a que sigas trabajando y publicando estas cuestiones que llenan pues, bueno, nuestra revista y en nuestros congresos. Vamos a dejar si hay alguna pregunta para el final y que sea Mariano el que continúe, por hacer un poco el bloque más compacto. Y si queda alguna pregunta, pues luego al final. Y si vemos que se nos pasamos mucho de tiempo, pues bueno, me lo hagan por el chat y yo te las pasaría a ti, ¿vale, Manolo? Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Bueno, pues vamos a presentar al segundo interviniente de la tarde, que es Mariano Ayarzabuena Sanz, muy conocido dentro de la sociedad, es doctor en Geografía e Historia por la UNED desde 1992. Ha sido profesor y director del Instituto de Juan Carlos I en Cienpozuelos, una etapa como profesor también universitario en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene más de 100 publicaciones en artículos, trabajos, libros. En la actualidad lidera un grupo de investigación de historia de la sal. Es codirector de las excavaciones arqueológicas en Otero de Herrero, Segovia. Siguen investigando la explotación de cobre y las estructuras asociadas. Vicepresidente de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología y, bueno, miembro de la SEGIN desde el año 98 y tesorero de la SEGIN. Y hoy nos va a hablar como editor principal de nuestra revista de R Metálica. Se ha estrenado con el número el 39. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Cuando quieras, Mariano. Bueno, estaba mirando, parece que no estaba viendo a ver cómo podía para colocar en pantalla exclusivamente pues lo que mi persona, pero bueno, se puede ver ahí perfectamente y bueno, pues, el vídeo, ¿no? Bueno, comentar que efectivamente, bueno, que el boletín, o bueno, la revista de R Metálica surge en principio, pues fue un boletín que yo veí como lo hacía Octavio Puche. Octavio Puche, el hombre, prácticamente él se hacía todas las noticias, prácticamente él era el que organizaba con todos los contenidos, era un trabajo inmenso. En determinado momento, pues ya Octavio, el hombre, pues ya trata de dejar el boletín y entonces ya se va a crear la revista de R Metálica. Y va a tener la presencia y la presentación que tiene actualmente. Eso va a hacer gracias a Isabel Rábano. Isabel Rábano se va a ocupar de la revista y la va a poner al nivel pues, que en realidad ha alcanzado en la actualidad. No solamente por su contenido, sino que también pues, por la cantidad con editores adjuntos, con un comité científico de mucho peso, internacional y de mucho peso, de tal forma que, bueno, que ha llegado en realidad hasta el número 39, que ha sido el que se acaba de salir ahora, que ha sido cuando yo ya me he incorporado como editor principal de la revista, y este número 30, y no ha habido huecos, es decir,
Todos los años salen 2 números de la revista, uno en junio, otro en diciembre, y todos los años, de una manera regular, ha ido apareciendo la revista. Dentro de esta revista, pues tenemos 2 tipos de ejemplares. Por una parte, tenemos los ejemplares monográficos dedicados a un tema. Salió hace poco, bueno, hace ya el primero de ellos fue uno sobre la sal, luego ha salido otro sobre la metalurgia, más tarde ha salido otro sobre el petróleo. Y el próximo número, el número que va a salir ahora en el mes de diciembre, perdón, en el mes de junio, va a ser precisamente sobre el cobre en la prehistoria. Entonces, estamos pendientes de trabajar con otros monográficos. Invito a ustedes, a la audiencia, a que pues también diseñen, si están interesados en algún monográfico, luego lo pasamos a analizar por parte de la directiva de la SEGIM. Y, por supuesto, hasta ahora todos los monográficos que se plantean a la directiva son admitidos y terminan pues viendo la luz. Decir que, como se pueden figurar, si son 39 ejemplares los que han salido hasta ahora y los 39 pues han salido cumplidamente, es porque efectivamente tenemos un buen número de originales. La revista es una revista, como he dicho antes, que entiendo yo que tiene prestigio, y entonces pues la gente procura publicar aquí. Y de hecho, en este último número 39 no pudimos publicar todos los artículos que se presentaron, hubo que dejar 3 fuera, no por nada, sino porque ya estaba lleno el número. Ahora va a ser un monográfico sobre, ya he dicho, sobre el cobre en la prehistoria, y también pues lógicamente pues está ya diseñado y completo, y ya está empezando a estar completo el número para el próximo mes de diciembre, de tal forma que si alguno de ustedes quieren publicar algo en el del mes de diciembre, tienen que darse prisa, si no ya pasarían a junio del año que viene. Con esto, por supuesto, como decía, estos artículos son revisados por pares, habitualmente no por gente de la SEGIM, sino por gente externa, que con ese comité científico aparece en la contraportada de la revista, y bueno, pues ahí está. Esto, bueno, ya puestos a comentar el número, que es a lo que en realidad pues tenía, pues espera un momento, vamos a ver. El primero de los artículos era una nueva contribución al descubrimiento de minerales radiactivos en el Espinar y las sociedades españolas de radio y sus aplicaciones. Ahí se ve este establecimiento, que fue esta sociedad fue una sociedad pionera. Fíjense que es cuando el radio se acababa de conocerse sus aplicaciones científicas, no hacía muchos años. Bueno, pues en ese momento ya al poco, ya ahí pues se funda el Laboratorio de Radiactividad de la Universidad Central en el año 1904, y a partir de ahí pues esta Sociedad Española de Radio y sus aplicaciones, sobre todo aplicaciones médicas, ¿no? También está la historia de la concesión Santa Elisa, que nos acaba de hablar ahora Manuel Jiménez Hernando, ¿verdad? Cumplidamente. Otro de los artículos es el final de la minería del carbón mallorquina, los factores económicos que motivaron tanto la creación de toda esta industria, como también cómo fue su desaparición, ¿no? Debido sobre todo pues eso, a las nuevas, a los aprovechamientos ya más complicados, como cada vez se iba encareciendo, etcétera, etcétera, ¿no? La explotación minera de areniscas asfálticas y exploración de petróleo en Fuente Toba, en Soria, por Navarro Comet. También la cantera de arenisca de Valfonda, en Alcoriza, Teruel, que tuve la oportunidad de visitar recientemente. Es efectivamente espectacular, y efectivamente es un ejemplo didáctico de la minería histórica en el Geoparque del Maestrazgo. Esto también, un trabajo de Santiago Tuñas Corzón sobre los pasos de Plinio, John James Rosewarne y los inicios de la minería industrial en el noroeste peninsular, la importancia que tuvo el wolframio, ¿no?, en la minería.
Y luego una serie de noticias que se implementan en todos los números de Red Metálica. Por supuesto, minería, las notas sobre el 19 Congreso, el congreso que tuvimos el que tuvimos en Cuevas de la Almanzora. También una reseña del curso Minería y Metalurgia en España en torno a la Revolución Industrial, en la que hecho entre la UNED y la SEGIM fundamentalmente, y que la SEGIM puso en buena parte del profesorado. Unas noticias sobre las segundas jornadas internacionales Memoria do Carvao, Memoria Patrimonio Descarbonizado en Portugal, que también tuvo mucho peso la SEGIM. El 17 de noviembre de 2022 se hizo en la Casa Velázquez un homenaje al arqueólogo Clodo Mergue, arqueólogo minero Clodo Mergue, socio honorario de SEGIM, y ahí Octavio Puche no solamente hizo una referencia, una reseña de la biografía, que ya había hecho otras reseñas de su biografía, sino que aquí además incluyó una bibliografía actualizada de este prolífico e importantísimo arqueólogo minero, que es el que nos ha guiado a muchos de nosotros. También en la obra, en este número de la revista, pues se incluyen 13 nuevas resoluciones que ayudarán a la conservación de la geodiversidad y su patrimonio geológico, participación de la SEGIN en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN de Marsella de 2020-2021, una reseña de un libro, El Cerro de los Almadenes, una espectacular explotación de cobre en Otero de Herreros, hecha por uno de los codirectores actuales de la excavación, que se acaba de incorporar en esta excavación arqueológica. También una reseña del libro Minas, Cables y Ferrocarriles, Fundiciones y Embarque de Minerales, y algunas otras reseñas de libros más. Como ven, la revista pues procura que sea pues de interés para todas aquellas personas interesadas en el patrimonio mineral, geológico y minero. Y bueno, pues poco más puedo decirles, simplemente animarles a que si están interesados publiquen, y en realidad el interés que hemos tenido desde siempre, por eso he llegado hasta aquí la revista, es que la revista se imprime en papel, que en papel es lo que llega. Yo muchas veces comento, y es cierto, cuántas veces se publicaron libros, no hace mucho, hará 15, 20 años, en disquetes de 3,5, de 5,25, de alta densidad. ¿Dónde están esos disquetes ahora? Ahora, luego, posteriormente, en CD-ROM o DVD. Ya la mayoría de los ordenadores ya están viniendo sin lector de CD-ROM y DVD. En realidad, lo único que queda es lo mismo que todavía puedes hacer en la actualidad, que es ir a mirar un libro del siglo XVIII y lo puedes leer todavía, y ahí está en el formato correcto. Por eso, independientemente de que, por supuesto, colgamos los libros que se editan por parte de la SEGIN y, por supuesto, también la revista de Red Metálica, pero además de colgarlos, pues nuestro interés es que sigan apareciendo en papel. Y eso se hace a costa, fundamentalmente, expensas de las cuotas de los socios de SEGIN. Y nada más, pues muchas gracias. Simplemente comentarles un poco la revista y lo dicho, que espero que esta revista siga durante muchos años. Ahora estoy yo de editor, posteriormente vendrán otros, pero que siga siendo ese referente que pretende ser en el patrimonio geológico y minero. Y muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Mejor que tú no sabe nadie si la revista se podrá publicar o no, que eres el dueño del dinero. Bueno, yo personalmente... lo he dicho, pero estamos mirando la posibilidad de editarlo en color. La revista se edita en muy buen papel, tiene también muy buen papel, buena letra, se lee fácil, pero sin duda, pero está en blanco y negro. Estamos pensando y viendo la posibilidad de hacerlo en color. Vamos a ver. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Mariano. Yo personalmente quería dejar constancia y agradecerte tu dedicación, no solo con la revista, sino en general con la sociedad en tu puesto de gestor de nuestra economía,
y compañero de confianza desde que empezamos con los congresos, en la organización de los mismos y sobre todo también en la edición de los libros de actas. Bueno, pues nada más. En el chat han puesto bastantes anotaciones, dándole enhorabuena a Manolo, felicitando a Manolo. No sé si hay alguna pregunta, si alguno quiere hacerle alguna cosita. Luis levanta la mano. ¿Quieres Sí, preguntar, Luis? Pregunta. sí, bueno, yo quería decir dos cosas. La primera, voy a empezar por el final, por Mariano. Bueno, ya has hecho tú los agradecimientos, pero sobre todo, pues dar las gracias a la SEPCIN, con aquel monográfico que se hizo cuando fuimos Patrimonio de la Humanidad, cuando Almadén fue Patrimonio de la Humanidad. Decirlo porque ese número, donde participaron muchísima gente vinculada con la minería de Almadén, desde la prehistoria, la geología, la minería, el patrimonio, sigue siendo un referente. Yo me encuentro por ahí muchas veces cuando balbuceas en gente que trabaja sobre Almadén o escribe sobre Almadén, pues esa referencia nuestra de la SEPGIN. Y bueno, la verdad que fue un número muy, muy bonito y creo que fue una contribución estupenda que de alguna manera pues ponía la guinda a una participación que ya tuvo la SEPGIN desde su creación para que Almadén fuera Patrimonio de la Humanidad, porque no debemos olvidar que la SEPGIN fue la primera institución que se preocupó por poner en valor el patrimonio de Almadén en aquel primer congreso, que entonces eran sesiones científicas, que fue nuestra primera andadura pues hace ya pues, más de 20 años, ¿no? Y bueno, yo creo que está bien también decirlo y sobre todo, bueno, pues que eso denota mucho la calidad de nuestra revista y yo me alegro muchísimo de eso que ha dicho Mariano al final, de que pueda aparecer algún número en color, porque si ya la revista tiene calidad, yo creo que ya le vamos a poner, bueno, pues un marchamo a tope. Y luego, pues también quería, aunque lo he hecho en el chat, felicitar a Manolo y animarle con sus investigaciones. Y bueno, siempre que oigo a Manolo hablar de la cuenca del Guadiato, pues para mí es muy, muy emotivo porque siempre empieza por Almadén, ¿no? Y empieza por el descubrimiento. Entonces yo le insto a que profundice en esa primera parte, yo creo que es muy, muy bonita, sobre ese personaje que es de la Garza, que yo también tengo muchas ganas de tener algún día tiempo y de poderle meter mano. Y bueno, pues cuando quieras, si quieres profundizar en ese tema, pues aquí me tienes pues para que balbuceemos, que busquemos. Y ya digo, es que es un personaje muy poco conocido, pero fue, ya digo, un personaje como ingeniero de minas, de los primeros alumnos de nuestra escuela, que yo creo que habría que profundizar y también sacar a la luz. Por lo tanto, enhorabuena otra vez por la conferencia y aquí me tienes para seguir investigando en esa primera parte de tu investigación que ya tienes tú bastante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis. No sé si hay alguien más que quiera. Bueno, yo agradecer a Manuel también, porque me ha gustado muchísimo y desde luego el artículo era muy interesante, pero ya visto la conferencia, pues muchísimo más, claro, al tener muchas más ilustraciones, mucho más, muy interesante. De todas formas, bueno, una pregunta muy, muy sencilla y también. La revolución de 1868, el hecho de que aparezcan entonces estos tres personajes malagueños justo durante la revolución, ¿tiene algo que ver o simplemente es fruto de la casualidad? Pues no tiene nada que ver la revolución del 68 con eso. Realmente no tiene nada que ver. Es decir, estos señores simplemente es el momento adecuado. Es decir, el momento en que se abre la comunicación de la cuenca del Guadiato hacia el norte, se empieza la construcción hacia el sur y ellos tienen intereses ferroviarios e industriales en el sur. Es, digamos, la oportunidad y es el momento. Nada tiene que ver con la revolución del 68. No, pero te lo digo porque como en la revolución se abre la posibilidad se facilita la explotación de minas de una manera con venida de libertad y tal, digo, igual eso de alguna manera les impulsa o les anima. No lo sé, por eso es. Pues realmente no, porque es verdad que la legislación a partir del 68 es más liberalizadora y todo esto, pero esto ya venía andando desde 1850 y al final simplemente es un relevo y digamos el mayor condicionante, hay dos condicionantes importantes. Uno es el capital, y estos señores traían capital detrás, y otros son las comunicaciones. Y Peñarroya se abre al norte en el 68 y al sur en el 73. Eso es lo que le da la vida a la cuenca. Lo otro, pues ya te digo, es simplemente desde mi punto de vista circunstancial. Muy bien, muchas gracias. A ti, por tus palabras. Bueno, pues si no hay mucho más, por ir cerrando un poquito, sabéis que la
la amistad que nos une a la Cuenca del Guadiato. Somos patronos de la Fundación. Adelanto que está próximo a salir. Vamos a lanzar unas jornadas que se van a celebrar del 8 al 11 de junio en la Cuenca del Guadiato. Y bueno, pues se va a hacer un programa bastante intenso y vamos a recorrer pues mucho de lo que ha hablado Manolo y algunas cosas que no ha hablado.